estar de los dos lados del escritorio, sabemos cómo funciona la vaina. Y de ahí empieza la definición del proyecto. Ahí es donde empiezan los problemas. Porque el usuario te pide esto, mira. El primer cuadro. El líder de proyecto te ofrece el segundo cuadro. Los ingenieros te ofrecen el tercer cuadro. El enfoque del programador, o sea, del tipo que va a organizarse, el gringo dueño de la plata que está en Londres o está en Houston, te hace el cuarto cuadro. Consultor externo, o sea, la compañía de ingeniería te está vendiendo lo que está en el quinto cuadro, un sillón colgado de las ramas. Carísimo. Del proyecto documentación, generalmente nunca hay nada. O sea, te dicen, quiero un aparato para balancearme en un árbol. Eso te dice. O sea, pero eso es lo único que te dice. No hay un plano, no hay nada. Después la gente de producción no tiene la más peregrina idea de lo que va a hacer. El rato que vas a ver el presupuesto, te encuentras con esa novedad. Soporte operativo, o sea, en sitio, cuando estás ya en el campo agarrado en la montaña, te das cuenta que estás parado, miras alrededor y estás tú y tu equipo viendo qué haces con tu vida. Y al final lo que realmente el usuario lo que necesita es lo que está al final, un neumático colgado de una rama de un árbol. Entonces nosotros, como gerentes de proyectos, debemos entender cuál es la solicitud y qué es lo que él realmente necesita. Y obviamente tenemos que recoger los insumos de todos, ¿no? Para que nadie se sienta relegado o resentido porque no le han tomado en cuenta. Y de ahí empezamos ya a hablar de los contratos. Empezamos con los contratos a precio fijo o lump sum, después hablamos de los costos reembolsables y después hablamos del tiempo inmaterial. El tiempo inmaterial eso es para manejar contratos chiquitos. O sea, el owner, el dueño de la compañía, la operadora minera, la operadora petrolera, contratan a una empresa constructora pequeña y le dicen, yo te doy para que me construyas una pared. Tú pones los ladrillos, el cemento, el agua y los albañiles. Les hago un ejemplo así muy simple, ¿no? Para que todos entiendan. Entonces, después le cobras los ladrillos, el agua, el cemento, los albañiles, el HCE, el supervisor, el superintendente, el gerente de proyecto, las horas de energía, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el tiempo inmaterial. El costo reembolsable, igual vos vas, gastas, te gastas la pared, te gastas el cemento, los albañiles, después le dices al dueño del operador, al dueño del proyecto, le dices, gasté esto, le presentas facturas y te devuelve con un fee, un porcentaje de administración, que digamos que es entre comillas la ganancia, porque todos sabemos que el contratista no compra pan para vender pan. Si compra un ladrillo en $1, seguramente le va a vender al cliente en $1.25. O comprando en grandes volúmenes o tiene un descuento, $3, sí, a veces, o a veces compras con un descuento, porque yo soy un comprador de bastantes ladrillos, y me voy al productor de ladrillos, le digo, él tiene un precio de venta al público de $1, le digo, ahora, te voy a comprar 1000 ladrillos, ¿cuánto me das el descuento? No, si yo te puedo dar en 40 centavos, bacán. Le llamas al cliente jefe, él sabe que como estamos comprando para ustedes y como ustedes son minera o petrolera, no consigo nada más barato que $4. Ya, ¿qué más te van a decir? Ese es el modelo de costo reembolsable. Entonces, ojo, les doy estos ejemplos exagerados para que ustedes cuando estén del otro lado de la mesa, sepan lo que está pasando cuando estás de este lado de la mesa y no tengan los problemas que al final del día llegan. Y el que me encanta a mí es este lump sum, que es básicamente un contrato en el que te dicen, anda, construyeme la pared, ¿cuánto me cuesta? No, la pared te va a costar $1000, bacán, haga la pared de $1000. Y yo veré cómo hago. Cuánto me cueste, cuánto me gane, hago con el lump sum. Este es el ciclo de vida de un contrato, porque después de que ya me adjudican la construcción de mi pared, necesitamos poner eso en papeles para que todo el mundo esté feliz. Entonces empieza con este proceso. Hacemos la preparación, que es el análisis del mercado, la evaluación de la oportunidad, la estrategia de adquisiciones, etcétera, ¿no? Luego es la licitación, después la implementación y la ejecución. Este es un ciclo de todo contrato que van desarrollando el departamento de abastecimiento. ¿Sabes? Cuando le llamamos a Magus Núñez, la gerente de compras que les mencioné hace un momento. Magus, necesito que me compre esto para ayer. Porque generalmente los ingenieros todo compramos para ayer, nada es para mañana. Siempre estamos atrasados y queremos para ayer, ¿no es cierto, Marioli? Te estás riendo ahí.
Listo, entonces aquí aparecen las figuras contractuales. Para los LAMSAM que habíamos hablado aparecen estas dos figuras contractuales. La primera figura contractual es el EPC o EPC, Engineering, Procurement and Construction, Ingeniería, Procura y Construcción, que se hace para proyectos de gran envergadura. Compañías contratistas gigantes manejan estos proyectos. Techint, Bechtel, Wood PLC, ese tipo de compañías manejan estos proyectos EPC. Acá en Latinoamérica les hemos, digamos que, españolizado al EPC, al EPC. Vamos a llamar una compañía EPCista, les decimos. Pues sí, son ellos, son los que hacen estos proyectos, los EPC, los Engineering Procurement and Construction Projects. Y también existen estos EPCM, que es otro modelo de contrato muy parecido, que es ingeniería, procura y gerenciamiento de la construcción. ¿Qué es lo que haces? La compañía dueña del proyecto contrata a otra compañía especialista en el tema para que le desarrolle la ingeniería, le administre la procura, o sea, la compra, porque probablemente la misma empresa, la dueña del proyecto, compre, y le haga el gerenciamiento de la construcción. O sea, no construyen ellos, sino subcontratan a terceros. Yo manejé un proyecto hasta hace poco tiempo en el que manejé 19 subcontratos para construir una planta de proceso. Entonces, manejar 19 subcontratos realmente es bravo, porque tienes subcontratos de construcción, subcontratos de fabricación, subcontratos de montaje, subcontratos de provisión, subcontratos de logística, subcontratos de catering. O sea, todo lo que normalmente haces cuando estás en la empresa, la EPCista, entre comillas, tienes que acá buscarte varias empresas pequeñitas para que te hagan el servicio. Este modelo también lo he aplicado cuando he hecho desarrollo de bloques o desarrollo de mina. Lo que les decía el ejemplo, me entregan una montaña y al final de un periodo de tiempo estoy entregando a mis jefes una barra de oro o barriles de petróleo contabilizados puestos en el metering skid de alguien. O sea, ya cuando están dolarizándose, monetarizándose esos barriles. Igual te entregan una montaña y tienes que entregar barriles. Ahí aplicas estos proyectos, porque subcontratas a diferentes empresas. Una empresa de ingeniería en Colombia, contratas una empresa de ingeniería en Estados Unidos, contratas una empresa de provisión de equipos mayores en China, en Corea, en Alemania, contratas una empresa de tubería en Suecia, en Argentina, en México, contratas válvulas en Estados Unidos, traes de una empresa de catering, o sea, alguien que te maneje y te construye un campamento para 2.500 personas, la traes de Australia o de Francia. En Australia hay una empresa gigante que se llama Northstar y en Francia hay una empresa que se llama Sodexo, que está en el Perú. Yo en el Perú los encontré en varios sitios a Sodexo. Acá el Ecuador no ha entrado todavía. Creo que en Chile también anda Sodexo y Northstar, que les he visto que andan por ahí también trabajando. Son empresas gigantes que manejan 2.500 personas en un campamento o 10.000 personas, 15.000 personas en otro tipo de campamento. Todo en contenedor, ¿no? Todo en contenedor. No hacen casas, nada fijas. Contenedor, todo es móvil. Vamos, llegamos, desembarcamos y salimos cuando acabamos el proyecto. Y les dejamos a la gente de operaciones que hagan lo que saben hacer, producir. ¿Cuáles son los riesgos de un EPC? El contratista asume todo el riesgo. El contratista, nosotros si somos contratistas, o el contratista cuando estamos de owners, es el que asume todo el riesgo. Entonces, pero ese proyecto es más caro. Y cuando es el EPCM tenemos estos riesgos. Dice el EPCM, dice que son servicios profesionales vinculados a la producción de ingeniería de detalle, procura y servicios de gerenciamiento de construcción y coordinación para poder entregar un proyecto a tiempo. Lo que os había dicho, administrar subcontratos, contratos de terceros, de especialistas en diferentes áreas. Un EPCM importa básicamente el grado de profesionalismo en la prestación de servicio y no el resultado final. Porque acá el EPCM tiene que ser una empresa, pero recontra profesional para que pueda, ¿cómo te digo? Hacer un buen servicio, un buen trabajo, ¿no? Una de esas empresas, por ejemplo, acá en el Ecuador es Ditexa, una compañía española que es lo que antes era Tecna, para los que conocimos Tecna, los que somos viejitos. Dieguito Galárraga, un viejo Tecna.
Viejo hombre de Tecna, viejo hombre de las ingenierías de Tecna. Pero lo que era Tecna realmente, ahora ya Itexa no Lo es que Tecna. era Tecna, lo que era Tecna, lo que era Tecna, lo que era Tecna. Ahora Vitexa es lo que era Tecna, exactamente. El EPCM no va a asumir el costo o el riesgo de tiempo en la demora por la concreción del proyecto. Este es un riesgo que asume el dueño del proyecto. ¿Por qué? Porque lo que estés administrando, ¿no? O sea, si es que hay una demora del proyecto, digamos, de una provisión de un equipo mayor, digamos que mandé a construir, qué sé yo, un molino SAC, lo mandé a hacer en Estados Unidos y se demoraron porque vino el huracán Katrina y no le dejó salir al barco, que tenía que salir de X fecha del puerto de Baltimore y no pudo llegar a Panamá para cruzarse el canal y llegar al puerto del Callao en Lima en una X fecha. ¿Qué podemos hacer ahí? Nada, es un retraso. No es culpa ni de ellos ni mía como especista. ¿Quién aguanta ese riesgo, esa demora? El dueño del proyecto, el dueño de la mina que no llegó con su molino SAC a tiempo porque hubo un problema del huracán Katrina. Obviamente eso tiene que estar documentado. Eso se llama una force majeure que ya vamos a ver luego. Pero si tengo un contratista de construcciones que tenía que construir, digamos que, pongamos algo, 500.000 pulgadas diametrales de soldadura de tubería de piping, y este señor se demoró. No hizo porque se jaló en ingeniería, se jaló en los isométricos, no hizo correctamente. Los soldadores que tiene salieron un desastre, no pasaban las pruebas. Las hidrostáticas eran todas para corte, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eso qué es? Una falta de profesionalismo de ese subcontratista de soldadura de piping. ¿Qué hacemos en ese caso? Nosotros como administradores, ahí aparece el primer concepto, multa. ¿Quién asumió el riesgo? El subcontratista. Él es el que se va a bancar el problema de la demora y la multa. Yo como administrador soy el que aplico la multa. El dueño se va a bancar la demora, pero la penalidad se la banca el subcontratista incumplido. Entonces ese es un tema en esto de los EPCM. Las ventajas del EPCM, tienes mayor control de gastos del Roberto, proyecto. perdón Señor, que te interrumpa. Tenemos una pregunta de Jorge Gómez. Dice, ¿a partir de qué monto económico de un proyecto se puede establecer un esquema EPC-EPCM? Yo no creo un monto, pero no sé. Básicamente creo que es un tema de riesgo rubro industria. exactamente, es un riesgo rubro industria. Moto no. A ver, yo conozco un proyecto grande en una minera en Perú, que manejó EPCM para la parte del core business, para la ampliación de un sistema de molienda y todo. El proyecto Las Bambas, de MMG, está en un proyecto de cobre por el Cusco. Con Bechtel y Pero Fluor. todo, perdón, Bechtel y Fluor están ahí. exactamente, Bechtel y Fluor, exactamente, mis Bechtelcitos, bueno, ahora no son Fluor, ahora son World PLC. Y todo lo que fue los accesorios, digamos, de estructura metálica, todo lo que fue las estructuras metálicas, caminos, carreteras y construcciones accesorias, eso lo manejaron con EPCM, pero el core lo hicieron EPC. El proyecto Quellaveco que están manejando en el sur por Sorden, una compañía brasilera, es no, perdón, no es Sorden, esto está manejando por Anglo American. El proyecto Quellaveco en el sur del Perú, ese un EPC, es un EPC completo, pero dentro de ese EPC hay un montón de EPCMs. Eso lo está desarrollando Wool PLC también. O sea, lo que antes era Fluor, ¿no? Ahora es Wool PLC. Porque Woodgroove y Fluor se juntaron. Yo alguna vez trabajé en Foster and Wheeler. Cuando era Foster and Wheeler, luego se transformó de Foster and Wheeler se transformó ¿cómo era? En Fluor, Foster and Wheeler, y bueno, ahí ha ido migrando hasta que ahora son los Wood PLC. Pero ellos están manejando ese como un EPC y dentro de ese tienen subcontratos de EPC. No hay monto. Realmente Aquí, depende de la estrategia del proyecto. acá en Chile la modalidad más común en la parte minera es del EPCM. Claro, Últimamente están pensando migrar a EPC, pero igual está muy arraigado en el ADN de las contratistas y de las empresas del EPCM. Y nos ha lo que costado. O pasa es que, sea, justo ayer lo hablábamos con Cristian Valderrama. O sea, al tener un EPCM es otra consideración desde la ingeniería, las compras y todo. O sea, es muy claro, difícil cambiar el chip.
Es que sabes que tienes razón. Lo que pasa es que los proyectos mineros son mega gigantes, ¿no? Son carísimos, son sumamente costosos. Entonces, cuando haces un EPCM, vos tienes el control de los gastos. Porque hacer un EPC, el contratista no tiene la claridad suficiente en varios aspectos y el rato que hace su evaluación de riesgos, tiene que cubrirse. ¿Y cómo te cubres? Elevando el rubro de contingencias, elevando los imprevistos, y eso encarece el proyecto. Que si es que esa evaluación de riesgos y esa estimación de costos la hiciste bien, todo ese porcentaje que le pusiste de imprevistos y contingentes que te encarecen el proyecto al final se convierten en utilidad pura. Otra cosa, ¿por qué haces un EPCM? Es por esto, el segundo punto. El dueño del proyecto mantiene sobre el control del diseño. Cuando haces un EPC, la ingeniería la haces tú, como EPCista, como empresa contratista de construcciones, de ingeniería, procura y construcción, y obviamente tu ingeniería es supremamente esbelta. Pero en cambio, cuando eres el dueño, en algunas cosas que sabes, que estás consciente de que no vas a tener la necesidad, puede ser supremamente esbelta, inclusive hasta valoras. Dices, no, esta pendejada después de 2 años ya le doy de baja. Pero en otras cosas donde sabes que a futuro vas a tener una proyección para crecimiento, ahí pones la carne para mejorar, aumentar la flexibilidad, aumentar la resistencia, aumentar algunas cosas. Entonces el control es tuyo. Y otra cosa del EPCM te ayuda con el tema de la procura, porque no es lo mismo que tú compres y te pongas un fee administrativo a que compre el dueño y se ahorre ese fee administrativo. O sea, es mucho más eficiente comprar directamente tú, como empresa, como dueño del proyecto, pero que alguien te administre. Ese alguien es el EPCM, la empresa EPCM. Sí, pero Tiene sus ahí ventajas. echa la ley, echa la vuelta. Ah, Por no, pues obviamente. experiencia, el EPCM empieza a ser carísimo hoy. Ya las empresas contratistas se están cubriendo tanto y te cobran a precio de gallina y huevos de oro. Entonces terminan siendo proyectos extremadamente caros ya. Bueno, espérate que entren a los EPCs y vas a darte cuenta que son más caros. No, sí, No, yo vengo de EPCs también, pero últimamente en claro, la modalidad están pensando, acá en Chile están pensando bastante en migrar a EPC. Y están varios proyectos ya pasando a EPC. O una combinación híbrida entre EPCM y varios EPCs. sabes que los amigos peruanos que tienen una altísima influencia canadiense y australiana, ellos trabajan con los híbridos EPC, EPCM, porque es como te digo, es una modalidad que te ayuda a bajar costos, ¿no? Te ayuda a bajar costos, a tener controlado muchas cosas. Espérate un minuto, ya me estoy quedando sin pila. ¿La computadora o vos te estás quedando sin pila? ¿Cómo? Tú o la computadora. No, la batería. Póngase pilas, maestro. No, yo tengo pila, aquí está mi pila. 1 litro de café. Matecito. No, yo cafecito, yo soy cafetero. A mí se Fumo me acabó café. el café, así que hasta que pueda salir, mate. Sabes que teníamos una pregunta, espérate, quería ver ese chat y justamente ese rato se me acabó la pila. Espérate un A ver, minuto, dice, dentro de las ventajas de EPC, dice flexibilidad durante la procura. Asumo que se convierte en ventaja siempre y cuando esté dentro del tiempo de cumplimiento del proyecto, pero por supuesto, o sea, tú tienes la triple claro, restricción del proyecto alcance, tiempo, costo, se convierte en ventaja cuando cualquiera de esas se optimiza. claro, obviamente. Bueno, eso tenemos que conversar cuando hagamos una charla de project management. Es súper interesante manejar esto. Ah, en el momento en el que uno empieza a manejar los proyectos, a mí me costó, yo les voy a ser franco, a mí me costó mucho. A mí me costó mucho el tema del manejo de ser técnico y pasar a ser un técnico con temas contractuales. Porque te preocupas de lo técnico, ¿no? Estás preocupado de que todo funcione, de que todo esté operativo, pero el rato que te ves con una pared y te empiezan a caer los abogados y te empiezan a decir un montón de cosas que no sabes ni lo que te dicen, no sabes para dónde correr. Entonces, ahí es donde Buena, tienes que buena jugar. escuela,
Buena escuela fue y lo hiciste recontra bien ahí en Pañaturi, bloque 15, Robert. Sí, sí, así es, así es, realmente Roberto, así es. Señor, yo tengo una consulta. En el caso de del área de trabajo nuestra, el caso particular Novomet, ¿sí? Ecopetrol, en el caso Colombia, apertura un proceso de licitación para un proyecto. Novomet ujú, es el adjudicado, ¿sí? Y Novomet es quien ejecuta el proyecto. En este ajá. caso, ¿quién sería el EPC y quién sería la EPM, la EPCM? No, no, a ver, ahí te hago una aclaratoria. ¿Te acuerdas del curso que les di por si acaso, para información de ustedes dentro de la compañía? Hice un curso in-house de gestión de proyectos. Los proyectos que desarrollamos nosotros en Novomed no son proyectos de largo alcance como un EPC o un EPCM. Primero porque no tienes ingeniería, procura y construcción. Nuestros proyectos son de instalación de equipos. Nuestros Ujú. proyectos son supremamente cortitos. Vendría a ser un proyecto, un EPC, entre comillas, chiquito, vendría a ser los proyectos que hace HPS. Por ejemplo, el proyecto que vamos a hacer en México, los dos proyectos que vamos a hacer en México son HPS, con HPS, esos son unos EPC chiquitos. Pero en lo que es instalaciones de equipos de fondo, esos no son son proyectos de instalación, eso tiene otro tratamiento, eso vendría a ser Operaciones. es un proyecto de operación, se Sí. podría clasificar ese como un tiempo y materiales más o menos, algo así, Sí, porque pero está esos sobre entrarían dentro de un infraestructura, programa y de un portafolio y se convierten en operaciones propiamente dichas. exactamente, es un portafolio, es una operación, exactamente. Bueno, sigamos entonces con las desventajas de los EPCMs. La ventaja principal del EPCM es que el dueño o el cliente mantiene el riesgo en la culminación del proyecto. Lo que les decía, si es que el huracán Katrina le aplicó, jodido, el que tiene que asumir esa demora es el dueño, porque no es culpa de nadie. Ahorita la pandemia, por ejemplo, ¿cuántos proyectos tiene detenida la pandemia? ¿Culpa de quién es? De los chinos, que nos mandaron la pandemia. No hay más. ¿A quién más vas a culpar? Listo, entonces aparece el tema de la gestión de contratos. Nosotros pensábamos, nosotros pensábamos que una creencia generalizada era que la gestión de contratos empieza con la adjudicación. Cuando te adjudican empezamos a gestionar el contrato. Eso está súper lejos de la realidad. Y eso nosotros ya lo estamos palpando, José Chirinos, en Novomed, porque estamos haciendo evaluaciones de contratos en los que estamos encontrando novedades. ¿Por qué? Porque no hicimos esto. Primerito hay que hacer este proceso, es el proceso de contratación. Identificar las necesidades, especificar los servicios, especificar la parte técnica, especificar la parte de calidad. Ya hay la licitación, ahí nosotros ponemos todas las condiciones de la licitación. Ahí seleccionan al contratista, las condiciones, condiciones comerciales, bases administrativas especiales y generales. Luego te adjudican, haces la apertura de ofertas, haces las recomendaciones de la adjudicación, haces el desarrollo, la administración del contrato propiamente dicho, haces la evaluación del desempeño del contratista, los resultados medidos y registrados. Ya, pero en este punto, entre la adjudicación y el desarrollo, hay una etapita que es lo que estoy haciendo ahora con ustedes en Novomed, que es el análisis de riesgo contractual. Ahí es donde vemos qué nos puede pasar, qué puede suceder y tomamos los recaudos, porque antes de firmar un contrato debemos leerlo y debemos modificarlo. Te mandan unos documentos como modelo de contrato y qué es lo que normalmente hacemos. Y eso hacemos todos, no digo solo Novomed, hacemos todos. Todas las empresas hacemos eso. Por el temor de que no nos vayan a adjudicar, agarramos y firmamos, tal cual como viene. Señores, tengan metido en la cabeza algo. El abogado que escribe el contrato va a escribir el contrato de tal manera que sea favorable a mi empresa. Si yo escribo un contrato, va a ser un contrato favorable a mi empresa. Nunca va a ser un contrato favorable al contratista. Salvo algún contrato que yo mismo escribí para un proyecto aquí bien famoso, aquí en Ecuador, uno de los primeros consorcios. Ahí escribí yo con el ingeniero, con el doctor Roberto del Piero, escribí el contrato. Cuando Petroecuador se dio cuenta, ya era tarde, ya estaba firmado. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces necesitamos hacer el análisis de riesgo del contrato para poder en ese momento hacer sugerencias y cambios y modificaciones al contrato. Ya vamos a ver el por qué.
O si te ponen unas cláusulas penales, o sea, cláusulas de penalidades y multas brutales, te quiebran. Entonces, esas son cosas que debemos tener claro, ¿no? En una gestión del contrato, y eso vamos a ir viendo y desarrollando en esta tarde. Y bueno, luego vamos viendo la última columna, ¿no? Que es de la gestión del proceso de contratación. Tratamiento de las no conformidades, acciones correctivas, auditorías internas, planificación y gestión, revisión de la gerencia, etc. Esas son cosas que ya se van desarrollando en el contrato. Los ámbitos a monitorear en un contrato, en cualquier contrato de una gestión de contrato son la parte de HCE, importantísima, porque si tienes un muerto o un herido te cuesta. La parte de recursos humanos, importantísima también, porque si no contrataste a la gente adecuada, te va a costar, vas a tener problemas. La parte financiera, está por demás de explicarlo. La parte operacional, el rendimiento del contrato, el contrato que maneja cualquier empresa. Esto es genérico para cualquier empresa, ¿no? Lo que habíamos hablado de EPC y EPCM estaba asociado a la industria extractiva y dirigido, esta charla está dirigida a ASME, o sea, a ingenieros constructores, ingenieros que estamos en el medio de construcción, de manejo de proyectos. Pero un contrato en cualquier industria, sea un contrato de operación, sea un contrato de construcción, sea un contrato de operación y mantenimiento, un contrato de servicio, un contrato de provisión de bienes, cualquier contrato va a tener un tratamiento como este. La parte operacional, la eficiencia, es sumamente fundamental checarla, porque si no eres eficiente, vamos a tener muchos problemas relacionados con multas, porque tienes plazos para entrega, condiciones para entrega, cosas que debes cumplir y hacer, y si no lo haces, te multa, te penaliza. Y eso va a impacto directo a la rentabilidad del proyecto o a la rentabilidad del contrato. Perdón si es que a veces utilizo la palabra proyecto y contrato, las utilizo indistintamente, pero básicamente vamos a hablar de contrato. Yo tengo siempre metido el chip en la cabeza proyecto, porque verán que estoy 25 años en proyectos, ¿no? Siempre estoy hablando de proyectos. Y a veces cuando estoy en Novomed me dicen, esto no es un proyecto, es una operación. Sí, perdón, siempre hago eso. La parte legal, amigos míos, eso es la parte más crítica de un contrato. Porque un contrato no debe leerse lo que dice, sino lo que quieren decir. Uno tiene que aprender a leer entre líneas. Y eso es importante ver. Y manejar estos ámbitos, ¿no? La legislación con la que estás trabajando, ya vamos a ver un temita de la legislación, porque eso es súper importante. Los documentos que firmaste, si te comprometiste a cumplir unas normas de HCE, eso es contractual. No puedes dejar de cumplir lo que firmaste y aceptaste. No es que el cliente dice que no hay problema, que eso hemos de arreglar nomás. Probablemente sí, probablemente no. Ninguno de nosotros tiene la vida comprada. Si mañana te mueres o se muere tu contraparte en la cooperadora y viene otro, yo cuando he llegado a un proyecto con contrato en movimiento o contrato rodante, lo primero que hago es revisar el contrato. Y reviso el contrato y reviso qué es lo que tengo que cumplir y qué es lo que tienen que cumplir. Y cuando tienen que cumplir, me empiezo a exigir. Y si no tienen un documento de respaldo suscrito entre el gerente de proyecto anterior y el contratante, salados. Yo le ejecuto el contrato tal cual dice. No es que me ofreció que vemos el salado. Si tienes un papel, lo hacemos. Si no, te ejecuto. Qué pena. Porque si no lo ejecuto yo, alguien me va a ejecutar a mí. Muchachos, los contratos son para cumplirse. ¿Qué significa la gestión de contratos entonces? Significa mantener bien claras y definir las reglas de juego entre el mandante y el contratista, sea que seas mandante o contratista. Mandante, comitente, contratante son términos similares. En diferentes países, en Bolivia, por ejemplo, lo dicen el comitente. Mandante, en algunos países de América Latina, casi en todos, y contratante, en Ecuador, creo que en Colombia también es contratante. En México también es comitente. Dueño también. Minimizarlos, perdón. Dueño también. Propietario. Owner, claro, el dueño, el mandante, dueño, propietario también le llaman. Chile le dicen dueño. Mandante acá en Chile. Mandante en Chile. Con esto, cuando haces la gestión de contrato, tratas desde minimizar los riesgos del proceso para manejar eficaz y eficientemente los recursos y lograr su cumplimiento. Comprende la creación del contrato, la creación, ojo, es el modelo de contrato que te manda el mandante para que tú lo revises, lo modifiques y hagas propuestas
luego lo discutas, cuando estemos las partes de acuerdo, lo firmamos. Yo he llegado a revisiones de contrato hasta la revisión 8, 9, ¿no? Nosotros siempre empezamos con revisión 0, que es la que nos emite el cliente. Supuestamente es ya la final, o sea, para firmar, según ellos. Pero a esa 0 yo he propuesto la 1, la 2, la 3, hemos llegado hemos Y llegado a eso que algunas antes de revisiones. la cero hay casi todo el abecedario. Claro, la ABCD, claro, porque el de mantenimiento pone su cuchara, el de operaciones mete cuchara, el financiero mete cuchara, el de HCE mete cuchara, todos meten cuchara, entonces empieza la revisión A, que hace el abogado, y hasta la revisión 0 pasó por todos los departamentos. Hasta la gente hasta yo me reí alguna vez, hasta la gente que hace el tema de manejo de documentos mete cuchara. No, es que tienen que entregarme los documentos de esta forma, en este formato, en estas fechas, los días lunes, los días martes, las facturas recibo los miércoles, hasta el día 23 de cada mes, si no viene el 23 pasa el siguiente mes, y así, todo el mundo mete cuchara para que salga la 0. Y de esa 0 empezamos, ahí ya empiezan con nosotros, con el contratista, o empezamos con el contratista cuando estamos del otro lado del escritorio. Y llegan las revisiones de N, ¿no? Hasta que quede bien clarito para todos. Este contrato básicamente es la relación con el proveedor para que el contrato llegue a buen término. Por eso digo, lo que firmaron se cumple. Y aquí tenemos que tener dos cosas bien claras y que les dije al inicio. ¿Qué legislación vamos a ocupar? Del Río Grande, muchachos, del Río Grande, frontera México con Estados Unidos, hasta la Patagonia, manejamos o fueron creadas nuestras leyes con derecho romano o basadas en el derecho romano y el derecho germánico. La doctorita ya le veo que está riéndose porque ella sabe mejor que yo. Y desde el Río Grande para arriba, incluido Canadá, Estados Unidos, Inglaterra y todos los países de la Commonwealth, manejan el derecho anglosajón o la Common Law. Y vamos a ver por qué. Vean aquí la Common Law. Países que adoptaron el derecho anglosajón son todos los países que estuvieron o fueron colonias o protectorados ingleses, incluido Estados Unidos. Ojo, Estados Unidos tiene protectorados también, ¿no? Puerto Rico, por ejemplo, es un protectorado de Estados Unidos. Ellos son latinos, como nosotros, hablan español, pero sus relaciones contractuales las manejan como a common law. Manejan con la ley anglosajón, no con el derecho civil. Alguna vez hice un montaje de unas torres de transporte eléctrico ahí. Pucha, y ahí me perdí. No sabía ni para atrás ni para adelante. Ahí me tocó ponerme a leer esta vaina y a entender la common law. En el Caribe todo es common law. Todito es common law. Trinidad y Tobago hizo un revamping de una refinería, era common law. Entonces hay que tener bien claro eso. Entonces aquí hay unas características, no siempre existe una constitución escrita, leyes codificadas, las decisiones judiciales son forzosas. Si el juez te dice, es forzoso a cumplir, pero esas decisiones también pueden ser anuladas por otro juez o por otra legislación, no a través de una ley. Básicamente los tribunales son los que deciden lo que va. El único que medio entiende la ley, o que sabe la ley, mejor dicho, que la domina es el juez. Y él puede, según su criterio, determinar una cosa u otra. En cambio, acá en Latinoamérica, con la ley civil, con los contratos civiles, hay leyes que cumplir. Ya vamos a ver. Generalmente todo está permitido siempre y cuando esté dentro de la ley. Eso es lo bacano de los contratos hechos bajo la common law. Todo está permitido. Esa es la parte que a mí me gusta. Porque puedes hacerlo todo siempre y cuando sea legal. Pero también hay algunas cositas que te dejan como un abanico muy abierto y puedes tener problemas. En cambio, en la ley civil estamos todos nosotros, ¿no? Todos los que fuimos descendientes de españoles, alemanes, portugueses, holandeses, franceses, en todas partes del mundo, incluido Centroamérica y Suramérica. Por eso están metidos los mexicanos, la tierra de los licenciados. También están ahí todos los países de la Europa Central, los países orientales y los países de la Asia del Este. Ojo, los chinos tienen otra legislación. Esa ni la conozco, no sé ni cuál es, porque nunca he hecho contratos con los chinos. Y ni Dios quiere hacer contratos con los chinos. Con un contrato chino me refiero, ¿no? Los sistemas de derecho civil son sistemas de leyes codificadas. En cualquier país, de México a la Argentina, todos tienen un código civil, un código comercial, tienen un código administrativo, un código arancelario y una constitución en la que te da derechos fundamentales y te da derechos generales.
bien o mal, todos dicen lo mismo. La doctorita Lascano, la otra vez que le pedí su soporte, me dio una cátedra sobre derecho comparativo, en donde me hizo entender claramente cómo un contrato aquí en Ecuador se basa con unas normas que puede ser igual o replicado en Argentina, o en México, o en Brasil, o en Perú, o en Colombia, porque todos ganan lo mismo y todos están basados en el mismo tipo de derecho. Entonces aquí tenemos estas condiciones. El derecho administrativo tiene, el último, porque ya les hablé anterior, el derecho administrativo tiene a ser menos codificado y los jueces de derecho administrativo se comportan como jueces de la common law. O sea, en el derecho administrativo es el único de la parte del derecho civil en la que los jueces se mueven como a su buen criterio, usando sus criterios jurídicos. Existe menos libertad para contratar. Aquí, por ejemplo, te dicen, no puedes subcontratar, o mejor dicho, puedes subcontratar hasta un 30%. En cambio, con un contrato con los norteamericanos o con los británicos, todo puede ser subcontratado. Ni siquiera vos puedes ser empresa. Puede ser una compañía Marioli Mederico LLC y ella subcontrata a todo el mundo. Y esa es la contratista principal. Ni siquiera tiene que ser una figura jurídica. Pero aquí hay también derechos del contratante. Derechos de modificación unilateral, derechos de cancelación unilateral, derechos de continuidad del servicio, que están descritos aquí. La autoridad contratante, como dicen los franceses, y aquí vamos a empezar ya a ver un concepto súper interesante que son los contratos FIDIC. No les había hablado de los contratos FIDIC sino hasta ahora. ¿Qué es FIDIC? Primero porque no tengo autorización para poner la palabra FIDIC en mis presentaciones. Yo me certifiqué FIDIC hace algunos años. Es la Federación Internacional de Ingenieros de Contrato. O sea, son los ingenieros litigantes. Los contratos FIDIC son la base fundamental para todo contrato de gran envergadura que maneje el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, porque manejan otro concepto que debemos tener claro, que es la equidad contractual. Hay certificaciones y hay libros de FIDIC que los ingenieros necesitamos leer y conocer para poder entender los contratos para ingeniería, para construcción, para obra civil, para EPCs. Hay un montón de contratos. Si quieren algún rato hacemos una charlita sobre contratos FIDIC. Eso sí puedo hacer porque soy certificado. Pero en esta presentación no puedo poner la palabra FIDIC. Solo les cuento. Entonces estos franceses, ellos tienen muy desarrollado el tema de contratos. Y ya vamos a ver cómo hemos utilizado acá en Latinoamérica los contratos civiles, utilizan términos de ellos, ¿no? Ya vamos a ver más adelante. Este derecho de cancelación unilateral, la autoridad contratante, como dicen los franceses, tiene derecho a cancelar un contrato tempranamente, a pesar de que tenga compensación. O sea, ellos pueden cancelarte el contrato, pero tienen que pagar. Tienen que pagarte la diferencia, la inversión, el riesgo que tú. ¿Ya? Igual en la parte de arriba, modificación unilateral. Si te piden modificar algo y tiene un impacto al proyecto en costo o en tiempo, tienen que pagar. Es un derecho que tenemos nosotros como contratantes de cambiarlo, pero el contratista también tiene derecho a cobrar ese impacto. Eso es un derecho consagrado en cualquier contrato. Dime, Marioli. Gracias, buenos días. Roberto, una consulta, por lo menos en los contratos EPC, cuando ellos hacen alguna modificación, ellos, por lo menos donde yo estoy ahora, nosotros estamos haciendo un proyecto de EPC y básicamente cualquier modificación, el riesgo ya lo tenemos que asumir porque es un contrato de EPC. Así lo manejan aquí en el Ecuador. No, ese lo Así maneja lo maneja Petroamazonas porque nadie les va Petroamazonas, eso a es correcto. explicar. Ya vamos a ver más adelante el tema este. Por eso lo que tú me estás diciendo, por eso estamos haciendo esta charla de gestión de contrato. Porque el contrato no empieza cuando te adjudican, el contrato empieza desde cuando empezaste a mirar el alcance. Y con el alcance, eso vamos a ver luego, mejor no me adelanto, pero para decirte una cosa, cuando tú empiezas el contrato tienes que ver el alcance, y el alcance tienes que dejarlo bien pintada la cancha cuando haces el kick-off meeting, la primera reunión de ejecución del contrato, ahí pintas la cancha. Y ya les vamos a contar. Ya vamos a ver el tema más adelante, en la siguiente presentación. Bueno, también hay derechos de continuidad del servicio, ¿no? El contrato administrativo, el operador o contratista no puede suspender la ejecución de sus obligaciones bajo el contrato
cuando la autoridad del contrato incumple el contrato. O sea, tú como contratista no puedes parar así el otro haya incumplido. Aunque aquí en el Ecuador dicen que un incumplimiento lleva a otro incumplimiento. Pero lo mejor es, si es que tu contratante te queda debiendo o no te paga o se demora o incumple el contrato, tú no pares, porque después tienes el poder y la capacidad para poder reclamar. Decir, yo seguí cumpliendo y este señor me tiene que pagar. Cualquier juez te va a pagar y te va a dar la razón. Obviamente estamos hablando del caso extremo, ¿no? Ya cuando te vas a la guerra. Normalmente los ingenieros no vamos a la guerra. Nosotros tratamos de arreglar, porque siempre buscamos un mal arreglo que un buen juicio. Pero cuando toca ir a la guerra, ahí les buscamos a las señoras como la que está ahí tomando café, la doctorita Margot Lascano. Ellas son las que empiezan a armar la guerra y nos dan ganando las guerras, con el insumo técnico que nosotros entregamos. Hay un concepto interesante que es este, ¿no? El derecho del operador o del contratista a un balance o equilibrio financiero. Es lo que tú me estás diciendo hace un rato. En ciertas circunstancias, el contratista está protegido bajo el derecho a preservar el equilibrio financiero del contrato. Ejemplo, cuando el contratante impone una modificación unilateral, también debe ajustar los términos financieros de acuerdo para que el contratista no se vea en una posición desventajosa. Ustedes no están aplicando esto del equilibrio financiero. Viene de Petroamazonas, te dice, no, sabes que aquí también tenían que poner 1000 metros de tubería adicional. Ellos son los que se jalaron en no ponerte bien el tema. Y tú, como estás con el contrato y quieres seguir trabajando y todo, y como Petroamazonas ahora es el principal contratante del país, ya te toca aguantarte. O eso es lo que asumimos, ¿no? Para que te sigan invitando, digamos, a seguir contratando. Lastimosamente hay un error de concepto que lo manejan la mayoría de las empresas contratantes y creen que al hacer un EPC o un lump sum pueden pedir lo que quieran. Y digo, en un EPC, si te pide hacer una casa de 2 pisos, es un alcance. Es de 2 pisos. Y es otro proyecto cuando te pide el tercer piso. Y eso no lo entienden, porque dicen, yo te pedí un EPC o un lump sum. Entonces, eso luego deriva, lo que tú dices es muy sabio, no hay que parar, porque eso luego deriva en juicios que un juez siempre te da la razón, un claim que siempre te da la razón. De hecho, yo participé en un arbitraje que fue la primera vez que le ganamos a Petroecuador, arbitraje, y que el propio abogado de Petroecuador les jaló las orejas a los administradores de contrato y le dijo, ustedes por ignorancia, le dijo, acaban de generar un daño terrible al Estado. ¿Ah? Porque era un contrato que se podía haber arreglado 2 meses antes y con $300,000 y terminó generando un perjuicio de casi 2 años con $1,800,000. Y las Pequeño. multas y los temas Sí, y esto fue administrativos. pequeño. Imagínate eso en miles de millones de dólares. Bueno, verás, una de las cosas a las que yo me dedico al ser certificado FIT, y ustedes han de ver en mi LinkedIn, yo me dedico también a como consultor de claims, porque en los claims es donde está la carne. Acá, la verdad, todavía no le metemos mucho el diente a los claims acá en Ecuador, pero por ejemplo en Perú, en Chile, en otros países, los claims son a diario, y obviamente los contratantes se cuidan mucho. Porque como dices tú, te contratan para hacer un edificio de 2 pisos y terminas haciendo 3. Yo te hago, encantado te hago los 3 pisos, porque sé que después te reclamo y me tienes que pagar piso adicional. Y me pagas al precio que yo te diga. Por eso dentro de los contratos siempre hay una lista de precios unitarios. Ojo, para evitar estos problemas, estas ambigüedades, es importante en el proceso de oferta presentar claramente nuestra propuesta y poner los disclaimers, o sea, las cláusulas. No sé cómo se dice un disclaimer en español. Los Condiciones. considerandos, digamos. Considerado. Los considerandos. Entonces dices, esto incluye esto incluye esto. Y cuando mandas una propuesta, no puedes decir construcción de casa de 2 pisos. Porque así ponemos, ¿no?, una oferta. $1,000,000, ya va aquí. Pero resulta que al final del día es la construcción de casa de 2 pisos y alguien te viene y te dice, no, la casa de 2 pisos tenía que venir con todo lo que es cerámica española. Y todos los lavabos y toda la grifería tiene que ser bañada en oro, igual que el hotel es el Al Arab que está en Dubái. Y ya no se convierte en una casa de 2 pisos, termina siendo una mansión de 2 pisos, una mansión de 150 metros cuadrados. Por eso tienes que dejar bien pintada la cancha en tu alcance.
¿Ok? Entonces, eso es súper importante. Eso es lo que no hacemos, pero eso lo vamos a ver en detalle, ya me estoy adelantando. Bueno, aquí empiezan a aparecer unos conceptitos de FIDI, vean. El fait du prince es un término francés que está aplicado de FIDI, que es esto del ordeno y mando. Encantado. Si quieres que te cueste, como es el dicho, si quieres celeste, que te cueste. Si quieres que te haga algo, te hago, no hay ningún problema, pero tienes que pagar. La acción del contratante está más allá de alcanzar el contrato, de lo contrario sería un incumplimiento del contrato. La acción tomada por la contratante debe ser dirigida específicamente hacia el contratista. Decisiones generales que conciernen a toda empresa no son consideradas como parte del fait du prince, pero podrían estar consideradas bajo las bases de principios de imprevisión. Ya vamos a ver lo que es una imprevisión. La imprevisión, el operador tiene derecho, el contratista tiene derecho a una compensación financiera debido a dificultades creadas por un cambio o cambios imprevistos en las condiciones económicas que hacen que la ejecución del contrato sea financieramente peligrosa. Un ejemplo, cuando uno va a construir una planta minera, digamos, o una planta petrolera, por más que hagas los análisis que tengas que hacer, te puedes encontrar con una falla geológica abajo. O lo que alguna vez a mí me pasó, tenía que hacer una cimentación de 200, a ver, no, eran 850 metros cúbicos de hormigón para montar arriba un equipo mayor. El rato que hice la excavación encontré un afloramiento de agua. Un afloramiento de agua que podía haber hecho un río, salía de ahí, no salía agua, salía un río. ¿Qué me tocó hacer? Tuve que hacer un sistema de dren francés, pero eso costó, porque tenía que hacer una infraestructura que no estuvo planificada, porque nadie se imaginó que abajo iba a encontrar un afloramiento de agua. Y obviamente eso es un adicional, es un costo adicional, es un imprevisto que el contratante me tiene que pagar. Entonces aquí están algunos ejemplos, ¿no? Que están ahí, algunos ejemplos de compensaciones posibles que incluyan por ejemplo, la devaluación económica cuando estamos en países que trabajas en moneda. Una de las formas para evitar eso es ahora que todos los contratos en cualquier parte sean en dólares americanos o en euros, dependiendo de dónde estés. Porque antes que te ibas a Brasil, te decían te va a pagar en cruzado. Ibas a México, no, es que es en pesos mexicanos. Peso mexicano puede moverse. O vas a Colombia, pesos colombianos. Peso colombiano ha ido bailando entre 2.000 y casi 4.000 en unos 5 años. Entonces ahora es mejor dólares americanos. Como el dólar americano evitas el problema de lo que es variaciones de la tasa de cambio. El control de precios por la autoridad. Mañana asoma algún trasnochado y dice, ¿saben qué, muchachos? Vamos a limitar el costo del hormigón o vamos a poner un precio de sustentación del hormigón o del cemento, prohibida la importación de cemento. Y tu proyecto estuvo construido o diseñado con una mega importación de cemento que traes, qué sé yo, de Perú, de Yura, que tiene unos muy buenos precios. O te traes de México cemento Cruz Azul, que es mucho más barato que otros cementos que hay acá en América Latina. Pero qué sé yo, en Chile asoma algún ministro de alguna vaina y dice, muchachos, prohibida la importación de cemento para proteger la industria nacional. Te friega, tienes que comprar cemento local y ese cemento cuesta más. Entonces eso tienes que alertar y eso debiste haber puesto en tu propuesta. Voy a trabajar con cemento importado. Para que si es que hay algún impacto de ese tipo, tengas chance de cubrirte, porque si no es salado, si no pusiste, si no está escrito, no existe. Esa es la primera regla en este tema. La reducción de horas trabajadas como resultado de un incremento del costo de mano de obra. Digamos que aparece igual una ley de algún ministerio laboral que te dice, ¿sabes qué? Ya no pueden trabajar a lo petrolero o a lo minero 12 horas. Ya vamos a hablar de la fuerza mayor. El force majeure es otro tema. Hay fuerza mayor y caso fortuito. Hay una diferencia. Ya vamos a conversar, tengo un chat de eso, perdón. El tema de la fuerza, del cambio de costo de mano de obra puede ser interesante porque puede que haya una ley laboral que aparece y dice, vamos a limitar las horas de trabajo a 8 diarias. Nosotros acá en Petróleo, en Ecuador, trabajamos 12 horas diarias. Obviamente tenemos que hacer un trámite adicional que es obtener los permisos de jornada especial. Pero si es que alguien dice, ¿saben qué? Desde el día de hoy, por una protección laboral al trabajador, bla, 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 vamos a trabajar 8 horas diarias. Y sábados y domingos obligatorio el descanso. Las horas, hombre, se mantienen, porque no vamos a cambiar el número de horas, hombre, del proyecto. Pero sí la mano de obra va a aumentar. Y en ese caso tienes que meter más gente y eso te cuesta. O empezar a pagar sobre tiempo, a 16 horas diarias, como dice don Diego
en un chat que ahorita acaba de mandar, ¿no? Entonces son cosas que uno debe tener bien claro y eso también tiene que quedar planteado para no tener problemas. La legislación, por eso dentro de los contratos dicen con la legislación vigente y ahí te ponen cláusulas de protección de impuestos, porque ¿qué tal si mañana son otro gato y te aplica un impuesto adicional que no estaba contemplado al inicio, que te va a impactar, te fregaste? Entonces, todo ese tipo de cosas hay que ir chequeando y teniendo cuidado, ¿no? Aquí tenemos esta sujeción de los imprevistos, es un concepto que ya lo vimos anteriormente, el operador tiene derecho a una compensación por condiciones materiales inesperadas, que hicieron que la construcción y la operación se hagan más costosas, ya dijimos. La fuerza mayor, el force majeure, esos son términos, ustedes ven, todos son términos en francés, que salen de la línea de FIDIC, que ahora están adoptadas en casi todos los contratos civiles acá en América Latina. Force majeure, o fuerza mayor, o caso fortuito, hay diferencias bien grandes. La fuerza mayor dice eventos impredecibles e incontrolables que hacen imposible la ejecución de un contrato y exonera al operador o contratista de sus obligaciones. De ejemplo, el derrame causado por una industria química que ocasiona contaminación tal de la única fuente de agua que estaba para el proyecto, por ejemplo. Ese sería una fuerza mayor. Y un caso fortuito, ¿cuál sería? Un ejemplo. Doctora Lascano, ¿puedes darnos un ejemplo de caso fortuito actual? Tú que eres abogada. Prende el micrófono, prende el micrófono. Ya, ahí estoy con el micrófono, gracias, Rob. Bueno, vean, de acuerdo a nuestra legislación ecuatoriana, tenemos la definición, se les da la misma definición a los dos términos, ¿no? A caso fortuito y fuerza mayor. Sin embargo, como dice Roberto, hay una gran diferencia entre los dos temas. El caso fortuito, básicamente, como en este momento nos está pasando, por ejemplo, la pandemia. El caso fortuito es algo que definitivamente no depende de la persona, sino de la naturaleza. Un terremoto, podemos hablar de la pandemia, podemos hablar de un tsunami que nos impide continuar con un cierto proyecto o con o la ejecución de un cierto contrato. Y el derrumbe de los oleoductos. La fuerza mayor tiene que ver de la persona versus también el medio, ¿sí? El caso fortuito, por ejemplo, puede ser de que lo que tú decías hace un momento, que por eso es que te hice ese comentario de temas de fuerza mayor, de que si por A o B razones un país de donde tú ibas a traer determinado material para continuar con tu proyecto, con tu contrato, decide que cambia la ley y no se puede exportar. Esa es una fuerza mayor, ¿sí? ¿Por qué? Porque depende de una autoridad o depende de una persona adicional que nos impide continuar con el proyecto inicial, con el contrato inicial. Esa es una fuerza mayor. Gracias, querida, te agradezco mucho la explicación. Acuérdate que no estás hablando en Ecuador, ¿no? Estás hablando gente de Colombia, de Perú, de Chile, de Bolivia, de Argentina. Sí, correcto. De un montón de partes. Claro, correcto. Por eso es que inicialmente hacía la referencia de que dentro de nuestra legislación, o sea, la ecuatoriana, tenemos el significado, la definición se le da la misma definición a los dos términos. Sin embargo, hay una gran diferencia entre el uno y el otro, que sí tiene mucha relación a toda la legislación latinoamericana. ¿Sí? A ver, verán, aquí hay una pregunta de don José Navarro. Dice, consulta, ¿se podría considerar como imprevisión o fuerza mayor la ocurrencia de esta pandemia y el Estado ordenará que no se pague por servicios a los concesionarios de servicios públicos, por ejemplo, la distribución de gas? A ver, pueden decirte que no les cobres ahorita, pero algún momento tienen que pagar. A ver, o sea, estás difiriendo el tema. José Roberto, Navarro, gracias la pregunta. Dime. Si me permites, Roberto, en la consulta que acaban de decir, no quiere decir que si por existir una fuerza mayor o estar dentro del tema de caso fortuito, las obligaciones se eliminan de ninguna manera. Lo único que representa dentro de la legislación o dentro de nuestra norma jurídica es de que se puede ampliar plazos, ampliar términos o modificar las condiciones para que se dé cumplimiento al contrato. De ninguna manera se pueden eliminar. Serían casos sumamente extremos en los que definitivamente ya no puedas concluir, por ejemplo, que se haya ido un río y que se va toda la parte, qué sé yo, la parte donde estás haciendo el trabajo, donde estás ejecutando el trabajo, podría
considerarse una terminación anticipada de contrato. Chévere. ¿Sí? Gracias, Margot. Te agradezco mucho. Ya, otras reglas del derecho civil son las penalidades contractuales. Tenemos, bueno, la penalidad contractual está por demás de explicar, no todos conocemos una penalidad contractual porque sea por un incumplimiento, cualquier razón. Tenemos del grosso class, o las cláusulas brutas. Esas son las que hay que tenerle miedo. Porque hay cláusulas dentro de los contratos que pueden hacernos pedazos. Ejemplo, cuando ustedes vean la palabra daño consecuencial, tengan miedo. Cuando vean temas de penalidades medioambientales, tengan miedo. Cuando vean la palabra lucro cesante, tengan miedo. Esas tres cosas pueden causarnos cualquier cantidad de problemas. Alguien me dijo alguna vez que me pueden poner una multa por incumplimiento, hablamos de 1000. Pero si es que estamos hablando de medio ambiente, estamos hablando de lucro cesante o daño consecuencial, estás hablando de millones. Esas quiebran a las empresas. Desaparecen las empresas por esas palabritas que ponen los abogados en los contratos. La palabra salvo mejor criterio, esa no existe y eso es algo que también deben evitar. Otra cosa que les encanta poner a la gente en los contratos es sin limitarse a. Ese sin limitarse a les encanta en los contratos estatales. Ellos ponen sin limitarse a y nosotros en alguna parte debemos poner un límite. Todo contrato tiene que tener límite. No te pueden clavar cualquier cosa, ¿no? Te dices, la penalidad por un tema de, ¿cómo le llaman esto? Por un tema de equilibrio contractual, pero el otro es una limitación de responsabilidades. Cualquier penalidad puede llegar hasta un 10% del valor del contrato. Si tienes un contrato de $200,000, no puedes pagar una penalidad de 2 millones. Nunca. Por un derrame, digamos, un derrame de crudo. Esas cosas hay que tenerle cuidado a los contratos, ¿no? Y esos a los mejor criterios, les digo, ese sin limitarse les encanta a los de Petronas. Realmente es una locura eso. La bancarrota, la ley de bancarrotas, ese es bien interesante. Los gringos en la ley de bancarrota tratan de arreglar el problema, de alguna manera. En cambio, en el derecho civil tratan de liquidar el problema. Si tienes bancarrota en un proyecto, en una empresa, dicen liquidemos, terminemos el problema, porque muerto el perro, se acabó la rabia. Esa es la idea del contrato civil. En cambio, en la common law de los norteamericanos, de los anglosajones, es démosle algo para que el perro se sane y le pase la rabia, haciéndole un poquito como muy, ¿cómo les explico? Más didáctico, más visual, ¿no? Esto de la asistencia financiera en la doctrina europea les llaman beneficio corporativo. ¿Qué quiere decir? Que cualquier cosa que te pase a ti con tu compañía no tiene por qué pagar los platos rotos tu subsidiario. Aquí es cada uno tiene los problemas y defiende los suyos. Esta doctrina prohíbe y restringe severamente que la compañía target, o sea, la empresa contratista y sus subsidiarias den ningún tipo de garantía que esté conectada a la adquisición de acciones de la compañía target. O sea, un ejemplo, qué sé yo, Coca-Cola Inc. Company no tendrá por qué dar una garantía de un contrato con Coca-Cola Ecuador, por ejemplo, o Indega Ecuador, a pesar de que sea dueño, por darles un ejemplo. Si es que Coca-Cola Inc. Company quiebra, quiebra. O un ejemplo que es más actual ahorita, Avianca. Avianca quebró en Estados Unidos, pero acá en América Latina sigue volando. Porque Avianca Ecuador, Avianca Colombia, Avianca Perú, Chile, no sé, ellos siguen volando, porque son empresas independientes. La principal en Estados Unidos quebró, se acogió al beneficio corporativo de quiebra. ¿Para qué? Para que le ayuden a solucionar acogiéndose a la ley de bancarrota de la common law. Ese es un muy buen ejemplo. Estados Unidos les va a ayudar a que ellos se recuperen de alguna manera, o sea, la legislación americana. En cambio, si pasaba acá, ya te rematan los aviones y se acabó el problema. Sigamos, muchachos. Las garantías reales y préstamos sindicados, bueno, eso está por demás. Nosotros tenemos que siempre poner una garantía de buen uso de anticipo, etc. Vamos a ver la siguiente charla. Estamos justo, vean, estamos una horita de recorrido y seguimos. Yo solo un comentario. En Estados Unidos, en la Common Law, aplica el capítulo 11, que es
muy similar a la ley de reemprendimiento y reorganización financiera acá en Chile. Y básicamente lo que hace es reorganizar la deuda, diferir las obligaciones, negociar con tus acreedores. Prácticamente tus acreedores pasan a ser dueños de tus activos para tratar de salvar, reflotar el negocio o al final del periodo liquidarlo, pero te dan la opción de salir adelante. Como tú decías, en otros países el objetivo principal es quebrarte, Quebrarte, matar el desaparecer. problema. Exacto, muerto el perro se acaba la rabia. Ese es el principio que tiene el Código Civil. En cambio, la Common Law te trata de dar la mano para que te levantes, porque a la final la empresa es la que genera riqueza, genera trabajo y genera para todos, inclusive para el Estado, los impuestos, ¿no? Bueno, ahorita vamos a ver la gestión de contratos, seguimos viendo el tema, vamos a ver teoría general de los contratos. ¿Qué es un contrato? Ya sabemos que es un contrato, es una obligación en donde tienes estas cosas. ¿Qué son? ¿Cómo se hace? ¿Cómo nace y cómo muere? Esos son los cuatro principios de cualquier contrato. ¿Qué es un contrato? Es un hecho jurídico, es un negocio jurídico, un convenio, un deber jurídico, un acto jurídico y una obligación. Eso tienen los contratos. El deber jurídico es la necesidad de observar voluntariamente la conducta conforme a lo que prescribe una norma del derecho. Respeto a la vida, respeto a la propiedad pública y privada. Una obligación es un vínculo de un derecho entre las personas en virtud de un acreedor tiene derecho a la prestación favorable de un dinero efectuada por un deudor que está obligado a ella. El hecho jurídico, fenómenos y acontecimientos de la naturaleza del ser humano que generan efectos jurídicos. Actos jurídicos son actos voluntarios entre los seres humanos. Un negocio jurídico es un acto y un efecto que tiene, según la versión de los alemanes, ¿no? Porque acuérdense que les dije que estamos hablando de derecho germánico también. Un convenio es esto. Estamos viendo algunos conceptos, ¿no? El convenio es un acuerdo entre dos voluntades sobre un objeto de interés jurídico, que es el género. Entonces, ¿un contrato qué es? Es un acuerdo voluntario, formal, solemne, con carácter obligatorio, realizado como acuerdo escrito, usualmente bajo un sello notarial, celebrado entre dos o más partes que tienen por fin inmediato crear, modificar o extinguir una obligación de carácter patrimonial. Es la especie, ¿no? El dinero. Requisitos de un contrato, las partes. ¿Quién interviene? 2 personas, 3 personas. La capacidad de contratar, tienes que ser mayor de edad, tener todas las condiciones para poder contratar. Si es que es una persona jurídica, tiene obligatoriamente que estar habilitado para poder firmar como representante legal, apoderado especial y ser reconocido por las instituciones del Estado o del país donde están para que tenga esa capacidad de contratar a nombre de la persona jurídica, o sea, de la empresa. El consentimiento, las voluntades tienen que ir y firmar libremente. O sea, nadie te puede obligar a firmar un contrato. La causa es el motivo por el cual vas a firmar el contrato. Que debe ser, primero tiene que ser lícita, tiene que ser verdadera y existente. No puedes firmar un contrato para una cosa ilícita. Nunca vas a firmar un contrato para estafar a alguien, por ejemplo. No puedes exigirlo. Y ojo, un contrato tiene que tener una sola causa, ¿no? El motivo es el elemento subjetivo. El subjetivo personal son las razones de los contratos. Yo hago un proyecto porque quiero ganar plata. Tú eres el dueño de la minera, tu objetivo, tu motivo es aumentar tu producción minera. El objeto ya sabemos, ¿no? ¿A qué se refiere la prestación? Construir una planta para procesar mayor cantidad de mineral de cobre. O desarrollar un bloque petrolero en la República de Ecuador, en la selva ecuatoriana, con una capacidad de 25,000 barriles al día. La forma, bueno, aquí están las formas, como tiene que ser, tiene que cumplir, tiene que tener reconocimiento de firmas, tiene que haber escritura, esa digamos que es la forma, la formalidad del asunto. Las condiciones, está bien claro, tiene que tener cláusulas y las condiciones específicas para cualquier actividad. El modus, el modo, la suposición de la carga y peso, el motivo particularmente relevante para la determinación de las voluntades, pago de la renta, la cláusula penal, todo contrato debe tener una cláusula penal, siempre tiene que haber una penalidad. Si no hay penalidad, no hay contrato. Estos son conceptos generales de los contratos. Aquí hice rapidísimo porque aquí no hace falta mucho meternos en
ahondar en este tema, porque ya vamos a entrar a la parte que nos interesa. Es la parte más clave. Entonces, ahorita sí vamos a entrar a la parte de análisis contractual, que ya es lo que estamos, es el motivo, digamos, de esta reunión. Gestión de contratos del análisis contractual. Esta es la parte que nos interesa para que no nos cobre. ¿Cuántos tipos de contratos hay? Primerito. Hay una cantidad industrial de contratos. Hay una cantidad tremenda de contratos que ustedes ven aquí. Estos son todos los contratos que hay. Todos los contratos que existen y las formas de los contratos que los abogados han inventado y han creado, y el derecho, mejor dicho, no los abogados, el derecho lo ha creado para poder limitar las responsabilidades de las partes intervinientes. ¿Qué necesitamos nosotros? Nosotros como gente de obra, como proyectistas, nosotros nos centramos a este tipo de contratos. Contratos de carácter mercantil, contratos para obra pública, contratos para suministro, contratos de servicio y contratos de consultoría. Consultoría, en un contrato de consultoría, ¿quién entra? Los contratos de ingeniería. Contratos de suministro, provisión de materiales, de equipo. Contratos de servicios, qué sé yo, un servicio de construcción. Contrato de obra pública cuando nos estamos metiendo con Petroamazonas, con Codelco, con Ecopetrol, con PDVSA, con ellos, ¿no? A ver, ¿qué me dicen de la cláusula penal? Alguien me dijo algo de la cláusula penal. A ver, vamos a ver qué Dice dice. Roberto César Sánchez, Señor. dice, he trabajado en contratos donde no se consideran cláusulas de penalización. No lo creo. Creo que la Maravilloso. cláusula debió haber estado escrita, pero no se la vio tan claro, debió haber estado muy camuflada. Pero Exactamente, básicamente, por eso les digo, por eso te digo, siempre un contrato tiene penalidades y nosotros no tenemos que leer lo que dice el contrato, sino leer entre líneas lo que quiere decir. Porque a lo mejor te dijo en alguna parte de ese contrato, te dice ajustándose a la norma vigente o a la legislación contractual vigente. Y en la legislación contractual vigente de ese país o de donde estaban ahí metidos, debe haber una cantidad industrial de formas de penalidad que te pueden poner. O en la provisión te pueden haber dicho de acuerdo a los términos y condiciones de la propuesta o de la licitación. Cuando te entregaron la licitación, te tienen que haber entregado una cantidad industrial de documentos y ahí pueden estar los términos y condiciones. Y te puede decir que la penalidad por cualquier cosa representa tanto. Ahí te cuentan por horas, por días de incumplimiento, por montos de incumplimiento, por demora en el arranque, por demora en la entrega, demora en la ejecución, por calidad de servicio. O sea, te pueden destrozar. O sea, eso que digan que no hay una penalidad, olvídate, tiene que estar en alguna parte, sino que no la viste. Y gracias a Dios no cometieron el error para que te ejecuten la cláusula penal, porque te matan. Si es que no dice específicamente, ten la seguridad que eso es una bomba en tus manos, es una granada que está así. O sea, tú estás con el dedito ahí para que la granada caiga y te quedas agarrado a la argollita y estalle. Marchamos. Tengan la seguridad que un contrato sin cláusula penal no existe. No conozco un abogado que no ponga cláusula penal. Y he conocido muchísimos. Estoy 20 años revisando contratos y te digo, no hay uno más agresivo que otro, pero no hay uno. Lo que pasa es que no hay un... la pregunta creo que viene porque hay en algunos contratos donde se pone un acápite prácticamente que se llama cláusula penal. ¿No? Exacto. Ahí te están ayudando porque te dicen dónde está. Pero Exacto. cuando no lo escriben, Claro. tienes que buscar entre todos los resquicios. Multas. Exacto. Claro, o la cláusula puede decir cláusula penal o puede decir simplemente temas de multas o puede decir simplemente formas de demora por el trabajo o por las de cumplimiento de cláusulas. Penalizaciones, O sea que- cumplimiento. O sea, claro, Hay que buscarla. penalizaciones ya sabemos dónde van, pero claro. Hay que buscarla, hay que buscarla. Bueno, sigamos muchachos, esta parte también es interesante que a veces perdemos el norte cuando vemos esto, no le paramos bola, no, dicen, no, vamos a hacer leasing de nada. Resulta que cuando estás en un contrato, te vienen y te alquilan un generador.
y vos alquilas el generador, te dan unos preciosazos del generador. Pero al final, determinado el proyecto, 2 años después, resulta que tienes que pagar una diferencia en plata porque el generador ha sido en lícito, no en renta. Y resulta que el generador termina siendo tuyo. Y era plata que no tenías considerado. Y te quedas agarrado a un fierro, digámoslo así, al final del proyecto que no sabes ni qué hacer. Yo agarro, me voy a un país, construyo lo que tengo que construir y me voy. Todo alquilé. Alquilo maquinaria pesada, generadores, contrato a la gente local. Llego, ejecuto y me voy. Pero si me quedo cargado un generador, ¿y qué me hago? ¿A quién le vendo el generador? ¿O qué le digo a mi jefe que está en Houston? Jefe, me compré un generador. ¿Qué hago con ese generador? Tengo que irlo regalando. Entonces, esos son problemas que hay que tener claro. El factoring. Hay contratos en los que te dicen te voy a pagar a 180 días la primera factura. Y eso te dice en los términos y condiciones iniciales. Entonces tú tienes que calcular, a lo mejor con la misma plata que te van pagando, vas ejecutando. Entonces tienes que considerar condiciones de factoring, porque nadie te va a comprar una factura a pagar en 6 meses para que para hacerla efectiva hoy, sin que te pongan un porcentaje, un interés. Ningún banco te hace eso. Dicen, encantado, y depende de quién te dé la factura, ¿no? Porque no te aceptan los bancos tampoco la factura de cualquiera y ni te ponen el valor, el fee financiero es igual para todos. Si es que es un fee, a ver, si es que voy a contratar facturas de Codelco, pueden tener entre el 0,5 y el 1% de, digamos que de fee financiero para hacerme efectivo el dinero que ellos van a cobrar en 6 meses, porque saben que es un cliente que paga a tiempo. Pero digamos, voy con una factura de una compañía china que dice que te van a pagar a 180 días, y todos sabemos que los chinos no pagan a los 180 días, pagan cuando les da la gana, vas a hacer factoring, ¿quién crees que te va? Primero, ¿quién te va a recibir la factura? Nadie. Y si es que por ahí hay algún arriesgado que te quiere comprar la factura en factoring, te dice, bueno, pero te voy a clavar 25% por el riesgo. Te fue llevando por delante tu margen de ganancia del proyecto. Ojo, siempre hay que tener claro esto, ¿no? Contratos de franquicia igual, hay que tener muy claro qué son las franquicias. Los contratos de joint venture, en todo proyecto uno tiene que poner las condiciones de joint venture, porque después asoman contratistas que dicen, no, es que yo estaba trabajando con ustedes asociado, no era subcontratista, yo estaba asociado, estamos en un joint venture. O al revés, cuando entras a subcontratista y las cosas van mal, no es que éramos un joint venture, no sabrías que éramos un joint venture. Vamos a perder en partes proporcionales porque te fue mal en el proyecto. Entonces, esto hay que también tener bien claro. Esas palabras, conceptos tenemos que tener bien claro, ¿no? Los MSA, los Master Service Agreement, esos son súper importantes conocerlos y cómo se manejan. Un Master Service Agreement de ingeniería, es el típico. Tú contratas con una empresa, negocias las horas hombre de ingeniería, cuánto te cuesta, y en medida en lo que va saliendo documentos de ingeniería, te van entregando y vas pagando a un valor de tarifa. Por hora de ingeniería, obviamente tienes que negociar las horas de ingeniería, pero eso es súper importante. Contratos de concesión comercial, bueno, eso también es fácil entenderlo, ¿no? Te concesionan algún tema para que vos trabajes. Por ejemplo, una compañía ecuatoriana que hace montajes de turbinas, ellos son casados con General Electric. No dirás el nombre, Diego, porque también estuviste por ahí. No les voy a hacer propaganda. Y no les voy a hacer propaganda, porque me caen mal. No, son buena onda. Antes eran buena onda. Antes, cuando eran lo que eran, sí. Ahora no, ahora son unos átomos. No, volvieron a hacer lo mismo. Se No, dividieron en dos. sí, yo sé, pero los que siguen con la concesión con General Electric son unos átomos. Ah, Los esos que son otros. van a Pero ser son los buena mismos. gente también. Son buena gente también. Sin comentarios. Pero bueno, contratos mercantiles entonces. El contrato mercantil es un negocio jurídico que tiene como objeto un acto de comercio, comprar y vender. Un acto de comercio es todo que está regulado por Código de Comercio. En el Ecuador se llama Código Mercantil, en Colombia se llama Código de Comercio. Para darles una idea, en todos los países de América Latina tiene que haber un Código de Comercio, un Código Mercantil o con cualquier nombre que esto sea. Y todos los códigos tienen más o menos lo mismo. Más o menos lo mismo. Los mismos términos, digamos, con los que te protegen o con los que te friegan. El Código Mercantil rige todo lo que es las actividades comerciales, pero todo lo que no está contemplado dentro de eso, tienes que irte al Código Civil.
Los contratos pueden ser públicos y privados. Y adivinen quiénes aparecen aquí. Miren quiénes están ahí, quiénes son los encargados de los contratos públicos y privados. Los abogados. Lamentablemente, los abogados son los que se encargan de estas cosas. Hay que tener cuidado y leer bien. El derecho privado es la rama del derecho que ocupa preferentemente de las relaciones entre particulares. Dos compañías privadas, dos personas privadas. El derecho público, en cambio, relaciona a la parte pública con el privado o entre públicos. ¿Qué sé yo? La empresa proveedora de gas para una planta de generación es estatal con estatal, entonces ellos se manejan por el derecho público. El análisis contractual, ahora sí lo que vinimos, procesos contractuales, la etapa precontractual, la etapa contractual y la etapa postcontractual. No, eso tenemos que tener súper claro qué son esas etapas. Esas son súper claras que debemos tener. Aquí en Ecuador también se llama código de comercio, o código mercantil también. Y es cierto, HP no sé quién será, pero dice código de comercio en el Ecuador también, sí es verdad. La etapa precontractual, ya le venimos hablando, es cuando recibes los TDR, los términos de referencia, o bases contractuales, o bidding process, donde tienes que cumplir, donde te piden qué cumplir. Ahí donde te pintan la cancha, qué es lo que quieren. ¿Se acuerdan que vimos ese gráfico del árbol y el balancín? Ahí te dicen que quieren un Mercedes-Benz, pero tienen plata para comprarse un carro chino, un Chang'an. Entonces, ojo, ¿no? Siempre el cliente te va a pedir un Mercedes-Benz, pero la plata es para comprarse un Chang'an, un carro chino. En la etapa contractual, ya lo habíamos hablado, revisar el contrato, revisar los términos, revisar todas esas cosas. Y la parte post-contractual es cómo vas a entregar la vaina. ¿Cómo vamos a entregar el contrato? Aquí están los pasos, vean. La licitación, carta de invitación, detalles de la oferta, las instrucciones, métodos y criterios de evaluación, eso hay que tener bien claro, y los anexos de la oferta. Cuando ustedes vayan a ver esto, miren los anexos al detalle, pongan a leer a todo el mundo los anexos y hagan un taller de licitación. Cuando ustedes tengan que hacer una licitación, agarren a todo su equipo de trabajo y entreguen que lea algo. Y que después de ese algo lo exponga en una reunión general donde estén todos, los financieros, los abogados, los técnicos, los de ingeniería, los de compras, los de operaciones. Todos tienen que estar ahí porque todo el mundo tiene un interés. Todos son stakeholders, muchachos. Y si es que alguien de ellos no vio algo y después hay problemas, dice, no sé, yo no he visto. Ojo, tengan cuidado. Ahí preparamos la oferta, se divide en propuesta técnica y propuesta comercial. En la propuesta comercial pones cuánto va a costar. Y en la propuesta técnica es donde pones con pelos y señales todo lo que ofreces hacer, que debes cumplir con lo que te pidieron hacer. Si es que en lo que te pidieron hacer no está contemplado algo que sabes que debes hacer, escuchen bien, te pidieron algo que ellos no sabían que van a necesitar, pero tú si te diste cuenta, automáticamente en tu propuesta técnica tienes que poner un disclaimer o un excluyente indicando, mi propuesta no incluye esto. ¿Qué sé yo? Pintura de un tanque. Cuando contratan para pintar un tanque. Ya encantado, voy pinto el tanque. Pero en tu propuesta y cuando tú hiciste la inspección técnica, vas y ves el tanque y ves que tiene problemas de corrosión o está desnivelado o alguna cosa, inmediatamente en tu disclaimer no incluye reparación del tanque bajo norma API 653. ¿Sabes qué va a pasar? Ahí yo tengo un comentario, Roberto. Muchas de las empresas nacionales, por cubrirse, te dicen, yo descalifico a los que me ponen exclusiones o aclaraciones. Y generalmente las empresas suelen quedarse callados para luego tratar de buscar un claim. Pasa también en lo privado. Entonces ahí también hay que manejar un poco los códigos de responsabilidad y si saber que no me permite poner exclusiones, simplemente no oferto. Claro, es un tema de ética. Sin embargo, acuérdate que hay una etapa dentro del proceso de licitación que se llama la etapa de preguntas y respuestas. En esas preguntas y respuestas es donde vos preguntas y repreguntas y ellos tienen que responderte todo lo que tú viste. Si es que eres irresponsable o poco ético en no preguntar apuntándote a un claim futuro, estás sembrando una tormenta. Sí, hay Estás veces que sembrando un viento que después te va a hacer una tempestad.
los gerentes te dicen, no preguntes para no dar de comer a la competencia. Entonces, esas actitudes son antiéticas y es realmente lo que las instituciones que nos enseñan a gobernar proyectos y a manejar proyectos te dicen en las cuales no debes caer. No, pues Entonces, por supuesto. Verás, en no des de comer a la competencia, no hay tal. La competencia es igual que de competente que tú, porque se metió a competir contigo. O sea, nadie se mete a competir si no tiene las habilidades o cree estar capacitado para competir contigo, con tu empresa. Si no le dices, ellos también se dieron cuenta. Y por último, al final del día no gana el que más preguntó o el que menos preguntó. Gana el que es más eficiente en el costeo, en el que es más eficiente en el análisis financiero. Porque al final del día exactamente. lo que manda es el costo. Y eso ya no es un tema de que preguntaste o no preguntaste, sino cuánto te va a costar. Y ahí es el fin, o sea, ahí entra la ingeniería, la materia gris del que está haciendo la vaina. Y bueno, después pasando a la siguiente parte, en los preparas la oferta y pones todas estas vainas que les explico y llegamos al contrato. Y ahí haces estas vainas, ¿no? Haces todo este proceso. El contrato es un documento único y tiene que tener 3 secciones. El acta de acuerdo, las condiciones y las condiciones particulares. Son 3 secciones que debe haber en un contrato. Y ustedes tienen que observar eso. Tienen que identificar. A lo mejor no está dividido en tres secciones, como lo hace FIDIC. Puede estar metido ahí en cláusulas. Puede tener 30 cláusulas, pero ustedes tienen que tener claro qué parte corresponde a qué. La oferta, la naturaleza de la oferta no puede calificarse como un acto jurídico. La gente cree que con la oferta ya es parte del acto jurídico. O sea, ya con eso vas a poder reclamar después. ¿Ya? Pero no es así. La oferta se vuelve parte del acto jurídico como parte del acto precontractual cuando la oferta se adjunta al contrato. Cuando es parte constitutiva del contrato, al igual que las preguntas y respuestas, porque las preguntas y respuestas entran a ser parte constitutiva del contrato. Hay que tener claro eso, ¿no? ¿Qué debe tener una oferta? Tiene que tener estas cosas. Si quieren, ahondamos en el tema y si no, seguimos porque está corriendo el tiempo, pero uno tiene que tener esto, tiene que tener todos esos componentes, ¿no? El costo, tiene que tener los datos del oferente, el precio, las condiciones de calidad, las condiciones de HCE, las condiciones ambientales y declarar subcontratistas. Ojo, no digo que vamos a declarar a quién le vas a comprar, sino tienes que indicar qué vas a subcontratar. Porque después dicen, no, es que usted no podía subcontratar el servicio de provisión de hormigón o de concreto. No, usted no podía subcontratar el servicio topográfico, por decirte un ejemplo. Ahí te vas complicando, ¿no? Los elementos que se valoran son estos, las partes, la operación, los asesores, el mercado y el marco jurídico. Eso hay que evaluar bien. Hay que tener mucho cuidado en estos aspectos. Son los riesgos contractuales, riesgos culturales, riesgos económicos y riesgos jurídicos. Los culturales, está por demás decirlo. Si voy a contratar con chinos, tengo que tener claro que ellos piensan diferente. Riesgos económicos, igual, tasas de interés, riesgos de insolvencia, riesgos de tipo de cambio, riesgo país, costos de la transacción. Y riesgos jurídicos, desconocimiento de las condiciones legales de ese país con las que estás trabajando. Ojo, variedad de usos y costumbres. ¿Cómo trabaja el mexicano? ¿Cómo trabaja el ecuatoriano? ¿Cómo trabaja el chileno? Para unos es una cosa, para otros es otra cosa. Entonces, esos usos y costumbres hay que tener bien claro. ¿Qué es para uno una cosa, qué es para otro otra cosa? Yo alguna vez tuve un problema de una factura. Estoy en reunión, mamá, no puedo atender. Mi mamá, perdón, también tengo mamá. Aunque no lo crean, todavía tengo mamá. Entonces, eso hay que tener muy claro. En el ejemplo de la factura, para mí una factura es un documento donde yo estaba presentando una información que tenía que cobrar. Para un argentino, una factura era otra cosa. Era un La pan. media luna. Exacto, un croissant. Así medimos los riesgos. Siempre nosotros cuando firmamos un contrato, cuando vamos a ejecutar y administrar un contrato, debemos tener claro la medición de riesgo para determinar la vulnerabilidad y saber cómo administrar. El objetivo de la gestión de contratos es tener controlados los riesgos.
y saber qué es lo que puede pasar y qué no puede pasar. Y aquí vamos a los impactos. Miren cómo se trabaja con los impactos, la probabilidad con las consecuencias. Una probabilidad baja y un impacto bajo es un riesgo trivial, no le paramos bola. Pero una consecuencia grave y una probabilidad alta es un problema bien importante. Ejemplo, un proyecto impago, una contingencia legal, por ejemplo, un muerto. O si estás trabajando con una compañía que no tiene plata, que está insolvente. O una compañía que trabaja con actos de corrupción. Todos conocemos lo que pasó con Odebrecht. ¿Cuántas empresas casi quiebran en el Perú por eso? Porque se metieron a negociar con ellos. Al final del día, tuvieron problemas. Se quedaron con maquinaria comprada, con equipos comprados, con gente comprada y con proyectos impagos. Casi quiebran. Ojo. Recuerden que Odebrecht casi destruye a muchas empresas en América Latina. Pero alguien me decía en una manera jocosa, dijo, Odebrecht consiguió el sueño de Bolívar. Unió a toda América en un solo objetivo. Es bueno o malo, no sé, pero lo hicieron. Entonces aquí tenemos todos los riesgos, ¿no? Altos costos de transacción, podemos tener transacciones fallidas, rentabilidades inferiores a las estimadas. Esos pueden ser cosas peligrosas. Y aquí vamos ubicando dentro de esta matriz para poder luego dar soluciones. Cuando hacemos un análisis de riesgos, nosotros debemos siempre considerar el worst case. ¿Qué es el worst case? La peor de las condiciones. Analizamos la cosa a la peor condición. Si es que con la peor condición funciona, exacto, el peor estadio del tema. Si es que en el worst case, en la peor condición, funciona, para cualquier cosa arriba de eso, estamos al pelo, estamos al otro lado. Y ahí vamos mirando estos aspectos, garantías de cobro, el control de riesgos, el precio, variaciones de precio y seguimiento de la transacción, y el montar estructuras sólidas y recurrentes. Ahí vamos mirando tema manejo costos, gastos, rentabilidad. Este es básicamente qué es los aspectos que vamos a analizar. Otras variables de decisión es el negocio es adecuado. Me estoy metiendo en un negocio que sé, porque hay empresas que no están en un rubro y como dicen, no, pues que aquí me voy a ganar un montón de plata y te metes sin saber en lo que te estás metiendo y ahora se ve ese caso, ¿no? Hay un montón de empresas que no tienen la más peregrina idea y están vendiendo pruebas COVID, están vendiendo máscaras, están vendiendo equipos de protección personal y ahorita están algunos en problemados porque no conocen el negocio, no saben que deben cumplir ciertas cosas, entonces son problemas. El mercado y las diferencias culturales, ya lo dijimos, existen fórmulas jurídicas y estructuras que eliminen y minimicen los riesgos de una operación, hay que estar bien claros y observar. Lo que les dije, si es que estamos trabajando con Common Law, está abierto a un montón de abanico de posibilidades que nos pueden generar problemas. Entonces, por eso, los americanos son muy racionales. Dicen, muchachos, firmemos un contrato bajo normas FIDIC. No te dicen, no hay ningún problema, ellos te firman nomás. Y con eso nos quedamos cubiertos, digamos. Aquí en América Latina hay un poquito menos de riesgo porque está todo legislado, pero igual hay que tener cuidado. Porque en cambio aquí tenemos el riesgo de que te pongan cualquier cosa entre líneas. Y eso nos puede complicar. Estrategias para evitar los riesgos son estas. Transferir el riesgo. Primero las aseguradoras, ellos son parte, ellos asumen parte del riesgo. Asumen parte del riesgo. Las instituciones financieras no trabajas con tu plata, sino haces créditos. Y subcontratas. Así es como nosotros diferimos del riesgo. Le pasamos el problema a alguien más. ¿Ya? Las recomendaciones que siempre debemos tener claro son los objetos del contrato, establecer límites a las transacciones, como les había dicho, porque todos los contratos del sin limitarse a entran en esta parte que está en latín, que les encanta a los abogados, que nadie sabe qué significa. Dices lato sensu. Yo alguna vez dije, eso debe tener alguna cosa con los sensores, ¿no? Con algún sensor, dije yo, alguna vaina así. Resulta que lato sensu significa en el sentido amplio. Es igual que el sin limitarse a. Desde hace algunos años para acá están evitando el lato sensu en los contratos. Ahora ponen sin limitarse a, porque creo que alguien reclamó que empiezan a poner términos legales en latín, que los abogados lo usaban, en contratos grandes lo usaban, lato sensu. Te ponía en una parte, pero por ahí medio escondida, que uno no sabía ni qué era. Pero ya, pues,
¿Qué más vamos a hacer? Establecer el límite de las penalidades, como les dije hace un rato. O sea, yo pago penalidades como máximo el monto del contrato, no lo que ellos quieran cobrar. Nuevamente les repito, un incumplimiento, un error, alguna cosa relacionada en el contrato, representa miles. Temas ambientales, temas de lucro cesante, temas de daños consecuenciales, estás hablando de millones. Y en industria petrolera y minera, eso hay que tener cuidado porque una petrolera no gana unos pocos miles en el día. Una petrolera puede contaminarte una área y costarte fácil 8, 10 millones la remediación. O un diario de para de operación de, no sé, de 700 mil dólares diario. O una para de una minera igual, de 1, 2, 3 millones al día. Porque un molino paró y paraste una línea de proceso completa y no tienes cómo la mina seguir produciendo. El lucro cesante. O daños consecuenciales. Tiraste el agua de un proceso de una relavera que te fue a parar en un río y contaminaste la alimentación del agua potable de un pueblo. O un oleoducto se rompió, se derramó, tuviste un derrame que contaminó la captación de agua de una ciudad. Ojo, siempre tengan cuidado con esas tres cosas. Temas medioambientales, lucro cesante y daños consecuenciales. Si es que esas tres cosas están en el contrato, lean y relean y 2 veces lean y busquen ayuda legal. Porque tengan la seguridad que están buscando que ustedes paguen piso algún rato. Adecuar el contrato a los propios intereses en la medida de lo posible. Esa es la recomendación típica. Hay siempre que tratar de ajustar el contrato a favor nuestro. Obviamente el abogado del otro lado tampoco es que va a decir bueno a todo. Entonces ahí buscamos el equilibrio. Siempre buscando el equilibrio. Procuren siempre hacerlo en el idioma que ustedes manejen. Sin embargo, en contratos grandes, en contratos gigantes, se habla en inglés, se escribe en inglés. ¿Por qué? Porque para el ecuatoriano puede tener un significado, una palabra, para el colombiano puede tener la misma palabra, otro significado, para el argentino otra palabra, el mismo significado, y nadie entiende lo mismo. Pero si todos ponemos en inglés, para todos va a ser el mismo significado. Entonces, contratos grandes se hacen en inglés. Contratos EPC, EPCM se hacen en inglés, con montos gigantes, obviamente, ¿no? Estamos hablando de mucho dinero. Es que estamos contratando localmente entre ecuatorianos, colombianos, así digamos que algo más pequeño, es conversable. Busquen a los interlocutores, definen interlocutores. No puede haber 50 gentes opinando en el contrato. Tiene que haber un interlocutor, no 10. Busquen el lugar de negociación. No vayan a negociar en un sitio donde están ustedes en deficiencia de condiciones y manejen el timing. No dejen que un contrato se alargue la negociación indefinidamente. Siempre detallen muy bien el alcance, las garantías y las responsabilidades. Es lo que decía con Marioli cuando preguntó del tema del contrato. El alcance es qué vamos a hacer, cómo vamos a hacer. Ahí tienen que pintar la cancha. Las garantías, garantía de qué? Fiel cumplimiento del contrato, garantía de buen uso de anticipo, garantía de calidad, garantía por daños, no sé, daños ambientales, limitando igual porcentualmente al valor del contrato. Siempre se maneja con valores porcentuales. Si ponen valor diario, van a tener problemas. No que por una demora te voy a cobrar $5,000 diarios. Lo fregaste. Si dice $5,000 diarios, tienes que poner coma con un máximo del 10% del monto contractual. Ahí estás limitando. Porque si no te demoras, ¿cuánto tiempo te pueden quebrar? Siempre limitando, 10% del monto contractual, 5% del monto contractual. Siempre limitando porcentaje. La responsabilidad es igual. ¿Qué hago yo? ¿Qué haces tú? Si tú tienes que entregarme un suelo saneado, encantado. Si tú no me entregas el suelo saneado, no hay problema, yo lo hago, pero te cobro. Estandaricen los documentos comerciales y contractuales. Utilicen en medida de lo posible estos tipos de contratos, estos modelos de contratos del FIDI, el IATA y el CCI. Código de Comercio Internacional, CCI, ¿no? No es el CCI, el centro comercial que hay en Quito. Es el Código de Comercio Internacional. FIDI, ya les dije, la Federación Internacional de Ingenieros de Contratos, dicho en francés. Utilicen conceptos internacionales aceptados y siempre busquen la equidad contractual. Términos, modificación, suspensión, contrato, siempre traten de mirar estos puntos que son críticos
Limitaciones, responsabilidades, ya les dije hasta dónde. Otra vez, lucro cesante, daño ambiental, daño consecuencial. Los pasos para la gestión. Primero hacemos el risk assessment, hacemos reuniones internas, planes de acción, contingencias, analizamos quiénes son los stakeholders. La formalización, todas las comunicaciones tienen que ser formales e informales, las formales con carta, las informales por mail, pero siempre documentadas, nada de palabra, nunca consigan ningún documento por WhatsApp. Las autorizaciones por WhatsApp matan. Yo siempre he visto, no es que me autorizó por WhatsApp, ¿quién te autorizó por WhatsApp? Y hay gente que trabaja con autorizaciones por WhatsApp. No, ya me mandó una autorización a mi mail personal. ¿Cuál es tu mail personal? bartsimpson2019@gmail.com. Entonces, ojo, ¿no? El tema de la formalidad es bien importante. Súper importante. El seguimiento del contrato, obviamente chequeando, mirando cómo van las cosas y las gestiones postventa. Siempre miren qué va a pasar después, qué te están pidiendo después. Las ventajas, siempre tenemos que dar seguimiento en la línea del contrato, siempre tener la visibilidad transversal del proceso, alertar con anticipación situaciones de pagas, la auditoría en tiempo real, siempre vamos auditando todo en tiempo real, nada dejas para mañana, porque cuando dejas para mañana, el muerto está enterrado y desenterrar un muerto es feo. Siempre vayan evaluando a los clientes y a los proveedores, documenten, dejen trazabilidad de todos los temas que van a tener beneficios financieros, administrativos y jurídicos. Los beneficios financieros, el rendimiento, los costos, evitar penalidades y siempre ejecutar el proyecto en presupuesto. Temas administrativos, evitar riesgos, mitigaciones, problemas legales, juicio. Trabajo en equipo, esto hace que todo el mundo esté involucrado y participe en el proyecto y sepan qué parte tienen ellos responsabilidad. Mejoran la cultura organizacional, ven temas de manejo de cliente interno y externo y conservan la preservación del negocio, el BCP, Business Continuity Plan. Eso es algo que hacemos los compliance officers, siempre ver qué va a pasar para que mañana no desaparezca la empresa. Temas nuevamente ambientales, lucro cesante y temas de daño consecuencial, matan a las empresas. Y temas gerenciales, los gerentes controlamos mejor la ejecución del proyecto y tenemos la manera de tomar decisiones informadas, no al ojo o por experiencia. Damas y caballeros, les agradezco mucho su tiempo. Me encantó hablar de esto con ustedes. Espero no haberles aburrido. Este es un tema súper árido. He tratado de ser sumamente rápido. Tenemos 10 minutos para alguna pregunta o algo que ustedes decidan hacer. Gracias. Roberto, nada más que agradecerte, espectacular, creo que ha sido una nivelación de conocimientos y para muchos ha sido una clarificación de un tema, como tú dices, a veces oculto. Mi recomendación es leer el contrato, sabérselo de memoria. Todas las personas, yo estoy en contra de los famosos del contrato es confidencial y solo llega a cierta gente, no, ciertas partes del contrato son confidenciales, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con costos o algunos temas muy puntuales, puedes tacharlos o puedes ponerlos en negro, pero la información específica debe ser de conocimiento de las personas que están trabajando en el contrato. Por supuesto, tiene que ser así, porque si no tienes problemas, al final del día tienes problemas. El contrato tiene que ser público. Todo el mundo tiene que saber qué está pasando en el contrato para saber cómo mover. Porque hay veces que uno desconoce. Inclusive los mandos medios y mandos que están operativos desconocen el contrato y por desconocimiento cometen errores que al final del día te cuestan plata. Yo recuerdo alguna vez un contrato que decía que las camionetas tienen que ser de la comunidad y no pueden rodar los días domingo. No, perdón, los días sábado. Porque en el Medio Oriente son, o mejor dicho, los países musulmanes, el sábado es Sabbat. El Sabbat. Ellos respetan ese día. En Medio Oriente se trabaja de domingo de domingo a viernes. Sábado no se puede hacer nada. Pero algún cristiano por ahí agarró y sacó el sábado y se fue a dar una vuelta a ver la obra. Multazos. Tremenda multa, tremendo relajo. Temas culturales, ¿no? A mí mismo me pasó alguna vez cuando trabajé en el África, en Sudán. Tuve un derrame a los 8 días que llegué.
y resulta que la chica que conocía los puntos de control del derrame era una chica musulmana, era lo que conocía. La trepé en mi camioneta y me la fui llevando. Y atrás del circo de todo el equipo de control de derrames, y atrás del equipo de control de derrames venían los tíos, los hermanos, los familiares a lincharme, porque me la fui llevando. No es como acá, ¿no? Y en el contrato decía eso, yo no sabía. Ahí me tuvieron guardado en una choza, me tuvieron guardado 15 días hasta que el relacionador comunitario haga la gestión con los papás y la familia explicando que soy ecuatoriano y que yo no Casi sé. matrimonio. Casi matrimonio. No, casi, bueno, sí, casi. Casi Te me hubieran fusilan. obligado. Me hubieran obligado. No sabes Entonces, que los coreanos, yo trabajé con POSCO y los coreanos nos obligaron y cambiaron la cultura. Una impresión en A5 del contrato se le entregaba desde la persona que estaba a la entrada del proyecto hasta el gerente del proyecto. Entonces era obligación tener esa copia. Y de hecho, sí tiene que ser. eso fue una muy buena práctica. Luego nos copió el cliente, que el cliente ya le veías que venía a las reuniones bajo el brazo con el contrato. ¿Ah? Todos, hasta el conserje creo que tenía la copia del contrato. Y es súper importante porque eso te ayuda, porque hay veces que uno ve el árbol y no ves el bosque y tienes que ponerte en una posición más holística para poder ver. Así es. ¿Alguna pregunta de los otros compañeros que están ahí? No veo No a se nadie, peleen. solo ha participado. No se peleen. No se peleen. Felicitándoles por la organización y también por la charla, Roberto, muy didáctica y también completa. Ojalá Gracias, Robert. algunos de los temas que propusiste, como las bombas de electrosumergibles, se las pueda realizar en algún momento. Y sí, hay que profundizar en nuestra parte los conceptos, porque obviamente con tantas cosas hay que revisar por nuestra parte. Muchas gracias. De Gracias, nada, Robert. Robert. Sabes que sí, este es un proyecto, esta es una charla introductoria, ¿no? Les di de manera súper rápida, como dijo en la presentación a publicidad, Diego, es una introducción a los proyectos de EPC, PCM y FIDIC. Si hay algún tema que quieran profundizar, me dicen, preparamos, yo tengo presentaciones de casi todo, pero lo que saben que no tengo es tiempo. O sea, esta charla debió haber sido hace 50 días atrás, cuando empezamos con el grupo FIDIC en ASME, el subgrupo FIDIC en ASME. Pero bueno, ya me fui al campo, estuve en la guardia trabajando, ya no podía trabajar ni hacer las dos cosas a la vez. Bueno, ahora estoy en descanso y 10 sábados es mi día de descanso y tuve chance de dar esta charla porque ya se las estaba debiendo. Y de aquí en adelante, cualquier tema vamos a ir trabajándolo. Me avisan, me organizo y vamos dando una charlita de lo que ustedes Muchas prefieran. gracias, Roberto. Sí, Grupo, ¿no? la idea de este grupo es generar, por eso es lo que habíamos hecho una introducción preliminar. Y vamos a seguir tratando este tipo de charlas. Hay bastante gente. De hecho, hay otro grupo en el que estamos tratando PMP, es un grupo cerrado por la cantidad de tema y es con miras a la certificación. Pero estamos pensando que varias personas del grupo se certifiquen y tomen y lo abran, porque una parte fundamental de... Micrófono. Ya. Micrófono, Una parte, Magus. Ya, yo soy, perdón. Iba a hablar y yo. una parte Salúdame a fundamental Martincito. una parte fundamental del manejo contractual es saber manejar el proyecto. Entonces, ese es un buen consejo también. Traten de tener claro las buenas prácticas de contratación y de gestión de proyectos. Ahora sí le cedo la palabra a Margarita, Magus, creo que ¿quieres estaba decir por algo? hablar. No, Magus, María Gusta Núñez quería decir algo. María Gusta, por favor. Sí, gracias. No, Roberto, por agradecerte. Una excelente presentación y en verdad es excelente tener en Novomed a una persona tan capacitada, ¿no? Y que nos da su aporte todo el tiempo. Excelente presentación. Mucho. Muchas gracias, Magus. Te agradezco mucho. Roberto, de igual manera quiero extenderte mi agradecimiento, sobre todo para reforzar los temas tan importantes que son, sobre todo en el área en que yo trabajo y me he desenvuelto durante tantos años, que es la procura y la cadena de abastecimiento. Pues, nosotros como compradores, yo como comprador y siempre he pertenecido al departamento de procura, es recontra importante el tener y reforzar conocimientos contractuales
conocimientos de términos y condiciones, porque van ligados de la mano, ¿no? Nosotros estamos permanentemente en negociación constante con nuestros proveedores y ese es nuestro deber ser. Y por lo tanto tenemos que entender cómo se maneja el tema contractual para que el día de mañana no nos quieran tomar la lección por ahí. Entonces yo te agradezco, Roberto, siempre es un gusto conversar contigo personalmente y desde nuestras trincheras, y te mando un abrazo y espero que me sigas invitando en este tema en este tipo de conferencias tan enriquecedoras para mí, y desasnándonos sobre todo a muchos de nosotros en temas contractuales y técnicos. Gracias, gracias. Yo les agradezco mucho. Yo también quiero agradecerle mucho a la doctora Margot Lascano, que es abogada profesional en estos temas, que me soportó en muchos temas para que amplíe, ¿no? Porque ella es la parte técnica en el tema de contratos. Como les dije, yo por ella tengo un agradecimiento muy especial porque ella me enseñó muchísimo de la gestión de contratos. Le conozco muchos años, me he estrellado en los contratos y cuando he estado sentado llorando debajo de un árbol, agarrado mi contrato bajo el brazo, he agarrado el teléfono y he dicho, doctorita, estoy muriéndome por esto, ¿qué hago? Haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Bueno, han sido tantas veces que me ha pasado que algo he aprendido. Ahora últimamente no le he pedido mucha ayuda porque ya algo he aprendido yo también. Pero la última vez sí le pedí una ayudita porque ya me tocó meterme en caminos más hondos. Damas, caballeros, de mi parte les agradezco mucho. Tengan una buena tarde. Sábado ha sido para mí muy productivo. Les agradezco bastante. Increíble, nuevamente Roberto. Voy a tratar con la gente de Novomed para que ojalá nos pueda dar una charla de bombas HPS, bombas electrosumergibles. Por ahí vi que quieren que les dé una charla de gestión de abastecimientos. También podemos dar eso. No hay problema. Les mando un abrazo. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Yo antes de finalizar te pido nos ayudes compartiendo los vínculos del grupo y para que la gente y los nuevos compañeros que se unieron a esta charla nos acompañen y puedan asistir también a las otras charlas. Hay temas interesantes, muy técnicos, sí, pero es súper interesante. Tenemos el de diseño, tenemos el de soldadura. Hoy, los sábados, generalmente hacemos el de gestión de integridad de activos. Y bueno, tenemos que buscar un día fijo para ti. Estos 2 sábados va a ser este horario, pero tenemos que buscar un día fijo. Así que vamos pensándole, puede ser un lunes, puede ser sábado en la tarde también. Yo puedo ser sábado en la tarde o sábado en la noche. Ahí serían unas charlitas de hora y media, por ahí, una hora y media. Eso es lo que estamos haciendo, máximo una hora y media, 2. Esta semana no tengo tiempo. Bueno, esta charla fue bien larga porque realmente son las que les debía de los 6 sábados anteriores. Hoy hicimos en 4 horas. Realmente esta charla debió haber durado 12 horas, profundizando más, pero bueno. Les agradezco nuevamente por todo y conversamos. Dime. Diego Galárraga, una pregunta. Vi que grabaste, sí se grabó y ¿será que se va a subir la grabación? Esa es mi última pregunta. Al Drive. Gracias a todos. Les voy a subir la grabación al Drive y sí, voy a probar cómo salió. Bien que me desacuerdo.